Ya, chiquillos, buenos días nuevamente. Espero que estén muy bien. Vamos a partir hoy día con una nueva unidad que es la unidad de álgebra. ¿Ya? Para ustedes es la guía número 6. Ya, guía número 6 que dice lenguaje algebraico. Entonces vamos a partir explicando un poquito y después vamos a hacer algunas cositas de práctica, ¿ya? Esta semana es un poquito rápido. Vamos a ver hoy día guía 6 y la próxima clase guía 7, ¿ya? Va como súper rápido, pero no son guías difíciles, son pura álgebra, no calcular tantas cosas, sino que entender cómo se van a expresar. Ese es el objetivo que vamos a tener hoy día, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí una pequeña historia, ¿cierto? Donde un matemático que se llama Al-Khwarizmi, se llamaba, ¿cierto? Puso como una forma de explicar, y dijo, la cosa y 10 multiplicado por la cosa menos 10, entonces esto es lo mismo que si se dijera la cosa multiplicada por la cosa, es un cuadrado positivo, y 10 por la cosa es 10 cosas positivas, menos 10 por la cosa es 10 cosas negativas, y ahora restamos lo negativo de lo positivo, solo queda un cuadrado. Menos 10 multiplicado por 10 es 100, que se debe sustraer del cuadrado, entonces resulta un cuadrado menos 100. Enredadito, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dijo él? Habló de la cosa, ¿cierto? La cosa que probablemente no era una cosa, no era un lápiz o un libro, sino que era algo que no conocíamos, que él le llamó la cosa, que nosotros podemos llamar X, ¿cierto? Una cosa. Si usted después léalo, fíjense que está claro, solo queda enredado de eso. Entonces él dijo que la cosa más 10 multiplicado por menos 10, ¿qué quedaba? Decía, esto es lo mismo que si dijera la cosa por la cosa, o sea, X, acá abajo, X al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Menos 10 veces la cosa, más 10 veces la cosa, ¿sí? No, era más 10, y acá era menos 10. Menos 10 veces la cosa. Y solamente, y ahí restamos, ¿cierto? Me queda solamente el cuadrado positivo. Y menos 10 multiplicado por 10 es 100, que se debe restar del cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? La suma por diferencia, ¿ya? Ahora eso nos parece como súper normal porque lo vimos en el colegio, no hemos dicho nada así fuera del otro mundo, pero no existía. Entonces, ¿qué hizo el caballero? Descubrió esta suma por diferencia. Se dio cuenta de que si yo tengo algo más 10 por algo menos 10, siempre me va a quedar de esta forma, ¿cierto? Entonces, lo que él describió en su libro, con un lenguaje como más, no rudimentario, sino como más explicado con palabras, explicó algo de álgebra, ¿cierto? Que sería la suma por diferencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros seguimos usando, esto lo dijo él hace millones de años, ¿cierto? No tengo la fecha exacta, pero fue en Persia, o sea, hace muchísimos años atrás, empezaron a describir cosas mediante álgebra, ¿ya? ¿Qué es eso? Cuando yo no tengo una cierta cantidad, sino que la expreso como una variable, ¿cierto? En este caso, nuestra variable es la X. Nosotros tenemos una X, una cosa, como lo llamó el señor, que no tiene un valor determinado, ¿cierto? Sino que independiente del valor que tenga, nosotros siempre vamos a poder aplicar ciertas fórmulas, ¿ya? Eso es álgebra, ¿ya? Cuando nosotros tenemos variables, vamos a trabajarlas directamente sin ponerles un número, quizás a veces sí, pero si las trabajamos como tales, vamos a trabajar con álgebra, ¿ya? Y usar ala es la mejor manera que puede existir de expresar algo al que no se le pueda poner un número o que sea general, ¿cierto? Si nosotros tenemos esta expresión, va a funcionar para cualquier número real. No necesariamente, no voy a decir yo, mira, 1 más 10, 1 menos 10, 1 menos 100. No, ¿cierto? Sino que vamos a tener
siempre que esto funciona, da lo mismo cual sea el X. Entonces es una manera de generalizar, ¿ya? ¿Cómo se puede? Otra forma de demostrar estas propiedades, ¿cierto? Es geométricamente. Fíjense, quizás esto se los hicieron que uno fue y algunos lo podrían hacer, otros quizás no, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense. Tengo esta figura. Algo así, ¿ya? Imaginémonos un cuadrado que tiene lado X, ¿ya? Y acá otro que tiene lado 10, ¿ya? ¿Qué va a estar pasando? Y esto también es 10, 10, ¿ya? Si nosotros expresamos eso, fíjense, ¿ya? Este lado de acá, ¿cuánto sería? Voy a escribir otro más. También es X, o sea, esto es un cuadrado y el cachito que sacó y se puso vale 10, ¿ya? Entonces, chicos, este lado de acá, ¿cuánto vale? Si esto vale X y eso vale X, ¿cuánto sería? X menos 10, ¿cierto? Porque esto vale X y se le sacó 10, entonces esto es X menos 10, ¿ya? Esto de acá, ¿cuánto va a valer? Si esto vale X y esto vale 10, ¿cuánto vale este trozo de acá? X más 10, muy bien. X más 10, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar esta área, en el libro se ve mejor, ¿ya? Mi dibujo está ahí nomás. Si yo quiero sacar esta área, yo ya sé que es X más 10 por X menos 10, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen en el libro? ¿Qué hacen en el libro? Toman este rectángulo y lo ponen acá. Deberían ser del mismo color. Me quedo del mismo color. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar algo así, ¿cierto? Entonces, es la misma que le bajamos el rectángulo, lo pusimos de lado. Entonces, aquí yo tengo X, este también es X, esto es 10 y esto es 10. Entonces, otra forma de expresar eso es decir, mira, al cuadrado completo, área X cuadrado, le restamos el área de eso que está ahí. 100, ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que eso era lo mismo, ¿cierto? En el libro se nos da mucho mejor porque está el dibujo exacto, ¿no? Como acá que las dimensiones no me quedaron tan bien como se esperaba, ¿ya? Si nosotros decimos X más 10 por X menos 10, yo lo acomodé de otra forma y me pude dar cuenta que era X cuadrado menos 100. Entonces es una forma gráfica de demostrar los productos notables de algo, ¿ya?
No lo vamos a ocupar tanto, pero sí es importante que lo entendamos, ¿ya? ¿De dónde salen los productos? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿No? Ya. Ahora, ¿cuál es la idea entonces de esto de álgebra? Precisamente hacer generalización, ¿ya? Eso, esa fórmula que nosotros descubrimos gráficamente y que el señor Al-Khwarizmi puso en su libro hace muchísimos años atrás, es una generalización, ¿cierto? Que nosotros le llamamos la suma por diferencia, pero que nos sirve en general, nos sirve siempre, ¿ya? Esa es la idea de generalizar es expresar lo común a muchas cosas sin nombrar ni referir a ninguna de ellas. Por ejemplo, si yo digo, siempre los hermanos chicos son los más regalones. ¿Estoy nombrando hermanos chicos? No, ¿cierto? Estoy diciendo como los hermanos chicos en general siempre son más regalones, ¿ya? Nadie es malo para las matemáticas. También estoy generalizando, ¿cierto? No estoy dando a gente buena o que no sea mala para las matemáticas, sino que estoy diciendo que en general nadie es malo, ¿ya? Ahora, matemáticamente hablando, yo podría decir, todos los números terminados en cero son divisibles por 2, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. El 10, el 20, el 30, el 40 y así, ¿cierto? Entonces, en vez de decir el 10, el 20, el 30, el 40 y estar eternamente diciendo números divisibles por 10, digo, los números que terminan en 10 se pueden dividir por 2, son números pares, ¿ya? Eso es una generalización. O si yo digo, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿ya? También estoy hablando en general, no estoy mostrando un triángulo en específico, diciendo que para todos sirve. Eso sería una generalización, ¿ya? Y de hecho, esas dos últimas fórmulas son matemáticas y se pueden demostrar matemáticamente, ¿cierto? Que todos los números pares, o sea, que los números terminados en 10 son pares, por ende son divisibles por 2, y que la suma de los interiores de es 180. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y es una generalización. Ahora, algo para lo que nosotros vamos a ocupar el álgebra es para ver secuencias, ya secuencias. Quizás en el colegio no las vieron mucho, pero quizás las han visto jugando en alguna revista o algún juego. Entonces vamos a ver una secuencia que tenemos acá, ¿ya? Tenemos palitos de fósforo, 4 palitos. Ahí. Entonces ahí tenemos esa figura. Ya. Ahora, a la figura, a esa misma figura, se le agregan 3 palitos más, ¿cierto? Y después a esa misma figura le agregan 3 palitos más. Ya. Entonces, la idea, chiquillos, lo vamos a ir haciendo nosotros. No vamos a fijarnos en las fórmulas que nos proponen, porque puede ser un poquito. Ya. Entonces, vamos viendo cuántos fosforitos tenemos, ¿ya? Esto es muy importante que aprendamos a hacer, ¿ya?
vamos a tener, acá en este de acá, ¿cuántos fosforitos tenemos? Este es el dibujo número 1, dibujo 2, dibujo 3. Y esto después sí. ¿Cuántos fosforitos tenemos? 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fósforos. Voy a poner acá, 6 fósforos. En el segundo, 9. En el tercero, 12. Muy bien, ¿cierto? Entonces, nosotros, regla, ¿cierto? Vamos viendo como una regularidad, que se le van siempre poniendo como 3 acá en el potito, ¿cierto? Atrás, como que fuera un trencito. La parte de atrás se ponen 3 fósforos, 3 fósforos. ¿Ya? ¿Qué va a decir? Parece como que me había caído un segundo. Ya. Entonces, me avisan si es que no se escucha bien o algo, ¿ya? Entonces yo voy a poder generalizar. Fíjense, para el primero yo tengo 6, ¿cierto? Para el segundo tengo 9, para el tercero tengo 12. Entonces sé que para el cuarto voy a tener 15, para el quinto voy a tener 18, para el sexto 21 y así, ¿ya? Entonces, si yo quisiera encontrar el que está en la posición n de la secuencia, ¿cuál va a ser la expresión para la figura n? ¿Alguien puede tirar alguna fórmula? ¿Alguien se le ocurre alguna fórmula? Ya, chiquillos, miren, vamos a ir bien. Fíjense acá que yo tenía un triángulo. Voy a tratar de explicarles un poquito la lógica de, ¿ya? Siempre yo voy agregando 3 al final, ¿cierto? Entonces voy a hacer como que acá yo tenía estos 3, ¿cierto? Y le agregué estos 3 de acá, ¿cierto? Entonces aquí tenía 3 y le agregué 3, ¿ya? Acá yo tenía los mismos 3, ¿cierto? Y acá también yo tengo los mismos 3 que están iniciales, ¿ya? Pero ahora aquí le agregué 3 y aquí le agregué 3, o sea, le agregué 2 veces 3, ¿ya? Acá tenía esos mismos 3, le agregué 3, 3, 3. O sea, le agregué 3 veces 3, ¿ya? Entonces, de esa forma yo podría establecer una fórmula, ¿cierto? Yo parto siempre con esto rojo, que son los 3, y le voy a sumar 3 cada vez. En el primero sumo 3, en el segundo sumo 2 veces 3, en el tercero sumo 3 veces 3, en el cuarto sumo 12, 4 veces 3, 15, 18, entonces voy a sumar n veces 3, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Ya, eso ahí en el libro nos ponían unas fórmulas que eran
poquito enredada. Así que si gustan ustedes pueden tratar de entenderla cómo se llegó. Pero yo que prefiero que veamos al tiro cuál es la idea de esto. Ir viendo cómo aumenta, ¿cierto? En este caso va aumentando de 3 en 3. Por lo tanto, yo voy a tener 3 por algo. Siempre. Si esto aumenta de 5 en 5, me va a salir 5 por algo. Si aumenta de 7, no, n es el número de figura. Figura 1, figura 2, figura 3, figura n. ¿Ya? Lo que se agrega o quita es lo que está al lado de la n. Esto, ¿ya? ¿Por qué? Vamos, entonces este sería 3n más 3. Ya, esa va a ser mi fórmula. Les voy a poner un ejemplo. Otro ejemplito para que al tiro entendamos cómo se hacen estas secuencias. ¿Ya? Supongamos que yo tengo, voy a hacer solamente sin suma. Supongamos que yo tengo 7 puntos. Tengo acá 7 puntos en mi figura número 1. En mi figura número 2, yo le agrego otros 7. Voy a tener 14. En mi figura número 3, agregué 7, voy a tener 21. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy agregando de 7 en 7, ¿cierto? De 7 en 7, voy a múltiplos de 7. ¿Qué tengo acá? 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, porque agregué 7, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos fabricando la tabla de multiplicar, ¿cierto? Ir agregando de 7 en 7. O sea, acá tengo 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Por lo tanto, el dibujo n, ¿cuántos puntos va a tener? 7 por ¿cuánto? ¿7 por cuánto? Exacto, ¿cierto? 7 por n. Entonces ahí nosotros descubrimos una fórmula, ¿ya? Si yo digo, ¿sabes que voy a comprar 5 dulces para cada persona? Y tengo 5 personas, voy a comprar 5n dulces, ¿cierto? Entonces, también esto nosotros lo podemos aplicar, y qué es lo que vamos a hacer ahora en los ejercicios, cuando yo tengo una cierta cantidad. Por ejemplo, si yo tengo 3 dulces por persona, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, no sé, 20 personas, voy a tener 3 por 20, tengo que comprar 60 dulces, ¿ya? Si tengo 5 personas, van a ser 3 por 5, 15 dulces. Entonces, esto yo lo puedo generalizar como una fórmula. Si tengo n personas, voy a comprar 3 por n dulcecitos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir generalizando situaciones que nosotros conozcamos, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya. Entonces vamos a recordar algo que nosotros ya habíamos visto en el colegio, ¿cierto? Que era para transformar del lenguaje natural al lenguaje algebraico, vamos a fijarnos en las expresiones que se hagan, ¿cierto? Y van a ver algunas que se repiten, ¿ya? Aquí hay que tener harto ojo, porque a veces los signos de puntuación son súper importantes, ¿ya? O sea, en general los signos de puntuación son muy importantes cuando estamos trabajando así, ¿ya? ¿Qué tenemos nosotros ahí? Cuando nos dicen un número, ¿cómo llamamos siempre a un número?
un número, X. Pero si nos dicen el doble de un número aumentado en 6, entonces el doble del número lo voy a aumentar en 6, ¿ya? A mí me gusta decir eso como el doble de un número coma aumentado en 6, ¿ya? Me gusta ponerle una coma, ¿por qué? Porque si yo digo sin coma, si yo lo digo así, el doble de un número aumentado en 6, alguien podría decir el doble de qué? Del número aumentado en 6. Y también es el legítimo. Así que siempre es importante ocupar los signos de puntuación. Ya, entonces vamos a fijarnos bien aquí. Entonces, el doble de un número aumentado en 6. Si me dicen el cuadrado del quíntuple de un número. Entonces, tengo el quíntuple de un número, 5 veces el número, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ahí tengo el cuadrado de ¿qué? Del quíntuple de un número, ¿ya? Ahora si decimos al revés, el quíntuple del cuadrado de un número. Yo digo el quíntuple del cuadrado de un número. Entonces, ¿qué tengo ahí? El quíntuple ¿de qué cosa? Del cuadrado de un número. Entonces, ahí primero se sacaba el cuadrado y después se marcaba el quinto. ¿Ya? Entonces hay que fijarse bien en qué orden nos digan las cosas. Ahora, en general en el ramo no vamos a tener cosas demasiado difíciles. No se asusten, van a ser siempre similares y como sea su guía de repaso, digamos, va a ser su prueba. Así que no se estresen porque no vamos a tener que hacer cosas demasiado enredadas en algo, ¿ya? Pero sí es importante que tengamos claro qué es el doble, qué es el triple, qué es el cuadrado, el quíntuple del cuadrado versus el cuadrado del quíntuple y esas cosas, ¿ya? Me dicen en otro, la cuarta parte de un número, coma, disminuido en 5, ¿cierto? La cuarta parte, ya, la cuarta parte de un número disminuido en 5. La cuarta parte de un número es el número partido por 4 y eso disminuido en 5 se le resta así, ¿ya? Y el último me dicen la diferencia entre la quinta parte de un número y su décima parte. Entonces, diferencia entre la quinta parte de un número y su décima parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? La quinta parte de un número, le voy a sacar la diferencia con la décima parte. Me va a quedar de esa forma, ¿ya? ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿No? Vamos a hacer algunos de estos, ¿ya? Yo los voy a anotar. Vamos a anotarlo. Les voy a dar un minutito para que ustedes lo hagan y ahí vamos a ir revisando. Ya no les voy a pedir que lo escriban porque si no van a estar ahí para siempre escribiendo. Entonces vamos a escribirlo en lenguaje natural
y lenguaje algebraico. Entonces el primero va a ser 10x, x más 4, 3x menos 5, 2x más 2, la mitad, no, un spoiler. ¿Sí? 3x menos un punto x, y el último es x cuadrado. Ya. Entonces, esos chiquillos ahí ustedes en un papelito. Ah, no, ¿se alcanza a ver este? Sí, acá dice x cuadrado, ¿ya? En un papelito anoten cómo serían las expresiones de estos números. Vamos a revisar. Entonces, teníamos aquí unas expresiones algebraicas, ¿ya? En el libro hay otro ejercicio donde está el lenguaje natural y ustedes lo van a poner en expresiones algebraicas, ¿ya? Háganlos. Hay varios que no vamos a alcanzar a hacer, pero ustedes sí tienen que revisar. Entonces, si yo tengo 10 por x, ¿cierto? Puedo decirlo como 10 veces un número, ¿cierto? 10 veces un número, 10 por x. Si yo tengo x más 4, puedo decir la suma de un número y 4, o puedo decir un número aumentado en 4 unidades, ¿cierto? Un número aumentado en 4 unidades. El siguiente dice 3x menos 5. Entonces, ¿qué voy a decir yo? El triple, porque 3x es el triple de un número, coma, disminuido en 5, ¿cierto? El triple de un número disminuido en 5. El siguiente. Esto es un poquito más enredado, pero fíjense si lo pongo de esta manera. El doble de la suma, ¿cierto? Porque primero se hace la suma y después se saca el doble. El doble de la suma
entre un número y 2. El doble de la suma entre un número y 2. ¿Ya? X partido en 2, ¿qué sería? La mitad de un número, ¿cierto? La mitad de un número, el número partido en 2. Esto, ya, este de acá es más fácil. X cuadrado va a ser un número al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, un número al cuadrado. Y este 3x menos un quinto por x sería el triple de un número, ¿cierto? Menos su quinta parte. ¿Por qué? Tomamos un número, le sacamos el triple y a eso le restamos la quinta parte del número. ¿Ya? ¿Claro, chicos, hasta acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, con todo esto del lenguaje algebraico, la idea es que nosotros hagamos fórmulas, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar escribiendo fórmulas o escribiendo distintas cosas en lenguaje algebraico, pero que ahí sí que es lo que nosotros vamos a hacer, signifiquen algo en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, una fórmula va a ser una igualdad que relaciona variables y constantes. Su significado y utilidad depende del contexto. Por ejemplo, el área de un triángulo, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos en geometría el área de un triángulo era base por altura partido en 2. Entonces, ¿qué hacía usted? Iba a la clase de geometría en el colegio, veía esa fórmula, ¿cierto? Y se acordaba que era, la base por la altura partido en 2. Quizás le costaba ver cuál era la base, cuál era la altura, sí, pero sabía que esa era la fórmula para el área de un triángulo, ¿cierto? O la ley de Ohm, los que tuvieron, no sé si todos ven electricidad ahora en el colegio, pero la ley de Ohm era B I por R. Entonces, cuando uno tiene un circuito, ¿cierto? El voltaje va a ser la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces ahí yo tengo una fórmula, ¿cierto? Si yo tengo una intensidad de corriente y una resistencia, los multiplico y voy a tener siempre el voltaje, ¿cierto? O pasar de Fahrenheit a Celsius. Es así que nosotros vamos a ocupar, ¿cierto? Pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces me dicen que los Celsius son 5 novenos Fahrenheit menos 32. ¿Ya? Entonces, supongamos que a mí me dicen, yo estoy haciendo una receta y la receta dice hornear a 350 grados Fahrenheit. Yo digo así como, rayos, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo sé si mi horno tiene grados Celsius? Entonces yo tengo que transformar a grados Celsius y voy a ocupar esta fórmula, ¿cierto? ¿Cómo la voy a ocupar? Les voy a poner el ejemplo. Los grados Celsius son 5 novenos de los Fahrenheit menos 32. O sea, en este caso mis grados Celsius van a ser 5 novenos de los grados Fahrenheit, que en este caso son los 350 que me dice mi receta, menos 32. Y ahí trabajamos directamente, ¿cierto? 350 menos 32, 5 novenos de 318. Y eso, calculadora, 5 novenos por 318 sería
176,6 periodos, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo una receta, yo sé que si me dice 350 grados Fahrenheit, yo lo puedo pasar a Celsius y esto va a ser 176,6,7 en realidad grados Celsius. Por lo tanto, en mi horno, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a poner a 180 grados Celsius y voy a hornear tranquila mi queso. ¿Ya? ¿Se entiende este ejemplo, chicos, de uso de una fórmula para transformar algo? ¿O para buscar alguna variable? Súper, ¿ya? Ahora, no se tienen que aprender esta fórmula, no, pero sí tienen que saber cómo se usa, ¿ya? En sus pruebas ustedes no les van a pedir que se acuerden de fórmulas, porque no es el objetivo del curso, ¿ya? ¿Cuántos queques quemaron y ahora ya sabe cómo se hace, ¿cierto? O buscando en internet. ¿Cuántos son 350 Fahrenheit? También sí, ¿ya? Pero entendamos cómo se hace, claro. Entonces, no van a tener ustedes que aprenderse la fórmula. No, porque no es objetivo del curso de que ustedes se aprendan fórmulas, sino que sepan usarlo. Ya entonces, en sus pruebas usted le pueden dar cualquier fórmula de cualquier cosa y pedirle que la aplique. Ya entonces, esto no va a ser que ustedes se la tengan que aprender, sino que va a venir. De hecho, si no me equivoco, en el diagnóstico venía una de Fahrenheit, creo. ¿Ya? Tengo todo mezclado en la cabeza. Estoy casi segura de que venía una de Fahrenheit, ¿cierto? Entonces usted no tiene que sabérsela, sino que saber aplicarla. Saber que en esta F de acá, usted pone el valor que tenía. Me queda 350, que era lo que puse aquí, opero y me da un valor, ¿cierto? Voy a ocupar fórmulas, ¿ya? Para eso es importante que yo conozca siempre bien las variables, ¿cierto? Porque nosotros habíamos trabajado así como con X, como muy abstracto. Ahora nosotros vamos a entender que vamos a ocupar ciertas variables. Por ejemplo, en este ejercicio, el C era la temperatura, lo voy a abreviar, en grados Celsius. La F, la temperatura en Fahrenheit, ¿cierto? Por ejemplo, si nos dicen una expresión como han estado cambiando mucho las temperaturas mínimas de un día a otro en el invierno, mi variable va a ser la temperatura y la voy a medir, por ejemplo, en grados Celsius, ¿ya? O si me dicen, se quiere analizar la evolución de la estatura de un niño hasta los 5 años de vida, entonces mi variable va a ser h, que es la altura. Eso significa se define como la altura que va a estar, por ejemplo, medida en centímetros. Entonces yo puedo decir h igual 57. ¿Qué significa eso? Que hay un niño, ¿cierto? Con 57 centímetros de altura, ¿cierto? Otra variable podría ser, por ejemplo, no se sabe cómo fue mejorando el número de respuestas correctas durante los ensayos para la PSU. Entonces, en este caso, mi variable podría ser C, que la definimos como el número de respuestas correctas, ¿ya? Y que se mide en unidades. Entonces, si yo digo C igual, no sé, 57, oh, estoy pegado en 57, 59. Entonces, ¿qué significa? Que la persona obtuvo 57 correctas, ¿cierto? Pero también podría haberse sido C13. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, la persona tuvo 13 correctas.
¿cierto? Porque es una variable, puede tomar distintos valores. Entonces, dependiendo de lo que estemos observando, para la temperatura para la temperatura mínima podríamos tener distintos valores, ¿cierto? Si vemos la temperatura mínima, no sé, en el verano en Santiago va a ser como 20 o 15, y el verano en, no sé, en el altiplano va a ser como -5. Entonces, dependiendo de dónde yo esté midiendo esa variable, es el valor que va a tomar, ¿cierto? La altura de un niño hasta los 5 años puede ser 40 centímetros los que recién nacen. Sí, no se preocupe. Después mire el resto, Carolina. Entonces, dependiendo del niño que estemos mirando, ¿cierto? Puede haber uno que mida 40 centímetros, recién nacido, pequeñito, otro que mida, no sé, 1,20 m, ¿cierto? Entonces, esa variable h va a tomar distintos valores de acuerdo a lo que estemos observando, ¿cierto? Número de respuestas correctas. Una persona puede haber sacado, me digo, de 57, 59 correctas, y otra persona podría haber tenido 13 correctas. Eso va a depender de cada persona, ¿ya? Entonces, eso es una variable. Vamos a tener distintos valores que podría tomar, sería una variable. Vamos a ver un ejemplo, que es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. Van ustedes a sacar una foto y de ahí la vamos a corregir, ¿ya? Entonces, me dice, la siguiente tabla detalla la cuenta de la electricidad en el mes de noviembre. Este es el ítem. Hacer cargo fijo mensual, cargo por uso del sistema de transmisión, acá está la unidad en que se mide, y aquí está el cargo en pesos. Esto va a ser pesos por mes, esto es pesos por cada kilowatt hora. Después viene el cargo por servicio público, cargo por servicio público, y el cargo por energía consumida. ¿Ya? Vamos a poner los valores. ¿Ya? Ya. Chicos, ahí están los valores. Ya, entonces, ustedes tienen que sacar la fórmula. Fíjense, muy importante. Esto es pesos por mes y estos están en pesos por kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, les voy a simplificar un poco la pregunta. Si una familia consume X kilowatt hora en un mes, ¿cuánto paga? ¿Cuál es la fórmula que me va a decir entonces cuánto paga esa familia? ¿Ya? Saquen la fórmula y yo les doy un minuto.
Ya, chiquillos, vamos a revisar la fórmula entonces. Ya. Acá es importante ver qué va a pasar por cada cosa, ¿cierto? Entonces, ir viendo bien las categorías. Primero, el cargo fijo mensual nos dicen que son un cierto monto al mes. Por lo tanto, ese monto no va a depender de los X kilowatt hora, sino que va a ser siempre 789,31. Siempre, ya el cargo fijo. Ahora, lo más habitual es que nosotros sacamos el cargo por la energía consumida. ¿Qué va a ser eso? 79,78 79,787 por X, porque era esa plata por cada kilowatt hora, y si yo consumí X kilowatt hora, se multiplica, ¿ya? Por servicio público, lo mismo, me cobran proporcional a los kilowatt hora que yo consumí, ¿cierto? Entonces esto sería 0,5748 por X, y el cargo del uso del sistema de transmisión, lo mismo, por cada kilowatt hora me van a cobrar ese dinero. 1,4792 por X, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ahí todas las cantidades que se van a pagar, ¿cierto? Que serían. Entonces, el valor a pagar, vamos a llamar B, va a ser 789,31 más 1,4792X más 0,5748X más 79,787X. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá, chicos? Tengo varias cosas que están por X. ¿Qué es lo que podría hacer yo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba lo que hay que hacer ahora? Ayúdenme, please. Reducir las X, súper bien, Yesenia, ¿cierto? Le llamábamos la reducción de términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver todos los que tenían X y los vamos a sumar, ¿cierto? Porque acá se ve más claro. Acá tengo 1,4792 por cada kilowatt hora, 0,574 por cada kilowatt hora y 79 y tanto por cada kilowatt hora. Esto yo lo podría sumar, ¿cierto? Y en vez de decir, págame esto más esto por cada kilowatt hora, lo sumo y digo un solo valor, que sería 81,841. Más, ya se me olvidó, 81,841. Entonces, ahí tengo mi valor a pagar, ¿cierto? El 789,31 no va con X porque es un cargo fijo que se paga aunque usted gaste cero o gaste millones, ¿cierto? Ese 789 es al mes. Entonces, eso no va con X y es importante que entendamos que va solito. Y el resto sí se suman, ¿cierto? Se reducen las X, se reduce términos semejantes, eso así se llama, y me queda 81,841 por X. ¿Ya? Entonces, si yo consumo, por ejemplo, 10 kilowatt hora, van a ser 789,31, pongámosle 100, para que sea más real, más 81,841 por 100, que sería 789,31 más 8.184,1, y aquí me queda 4,1 más 789
0,31 y eso me queda 8.973,41, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Entonces a esta familia le salió relativamente barato, 8.700, no se alcanza a ver por ahí, 8.700, 900, perdón. A otra familia le podría haber consumido más de 100, le va a salir, no sé, 15.000, a otra 50.000 y así, ¿cierto? Porque esto es una fórmula y que es independiente de qué es lo que uno esté haciendo, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Ya, vamos a hacer un par de ejercicios y con eso terminamos. Recuerden hacer ustedes el resto, ¿ya? Yo en cuanto pueda les voy a subir las respuestas de la guía. Ya. Entonces, vamos a ver el ejercicio 4. ¿Qué me dice? Un producto, problema 4, de la guía 6, ¿sí? Un producto tiene un descuento del 35%. Producto tiene un descuento del 35%. Si X es el precio original, si X es el precio original, ¿cuánto se debe pagar para comprar el producto ahora? ¿Cierto? ¿Cuánto tendría yo que pagar para comprar el producto ahora? ¿Cuánto sería, chiquillos? Ya. X menos 35 no puede ser, porque es porcentaje, no es un descuento de 35 pesos, ¿cierto? Ya. Si el original, vamos a hacer una tablita. Ya. El original va a ser X. El descuento es el 35% de X. ¿Cómo nosotros decíamos el 35% de X? ¿Cómo calculo yo el 35% de algo? Ahora viene, ya, eso ya no lo podemos hacer con la tecla de porcentaje de la calculadora, ¿cierto? Porque tiene una X. Entonces yo no puedo hacerlo en general. ¿Cómo saco yo porcentaje siempre? Chicos, 35% de X. ¿Cómo le saco el 35% a algo? Alguien dígame, por favor. Recuerden todo lo que hemos visto que vimos de variaciones porcentuales y todo eso, ¿cierto? ¿Cómo saco yo el 35? Muy bien, ¿cierto? Camila, súper bien. 0,35 por X, ¿cierto? Ahora, nosotros lo hacíamos con números, con 20, con 30, con 500, pero ahora es una X. No sé cuánto es, pero la forma es la misma.
Por eso es importante que yo les dije, aprendan a sacar el porcentaje con decimales, porque ahí usted llega y lo pone. En cambio, ¿cómo le saco esto así con teclas de calculadora? No se puede, ¿cierto? 0,35 por X. Por lo tanto, si me descontaron un 35%, ¿cuánto voy a pagar? ¿Qué porcentaje voy a pagar? Si me descontaron un 35, ¿qué porcentaje voy a pagar? El 65% de eso. Y eso va a ser como 0,65 por X. Entonces, cuando usted le diga, si un producto tiene descuento del 35%, el precio original era X, ¿cuánto se debe pagar para comprarlo ahora? 0,65 por X sería mi respuesta correcta. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a hacer el último para demostrarles cómo se hace esto que nosotros no vamos a tener que resolver necesariamente. Les voy a hacer el problema 7 y les voy a dejar el resto a ustedes. Recuerden que hacerlo en el resto de tiempo que les queda de clase. Después se van a subir las respuestas, ¿ya? Pero tenemos poco tiempo esta semana. Solamente una clase para una guía. Y ahí las clases, recuerden, no pueden ser demasiado. Entonces la pregunta 7 me dice, Juan recibe una cantidad de dinero el viernes, ¿cierto? Al día siguiente gasta 3/4 del dinero que tenía el viernes y luego la mitad de lo que le quedaba. La mitad de lo que le quedaba. La mitad de lo que le quedaba. Entre la expresión para la cantidad final de dinero en términos de lo que tenía el día viernes. Harto ojo acá. No tengo que calcular nada. Es solamente dejar la expresión algebraica. ¿Ya? Entonces vamos a poner, ¿cierto? Respuesta, vamos a poner. El viernes tenía B. ¿Ya? Voy a ir paso por paso. Entonces, vamos a poner original, viernes, vamos a tener B. ¿Ya? Después, luego del primer gasto, ¿cierto? ¿Qué me dice? Al día siguiente gasta 3/4 de lo que tenía el viernes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora? B menos 3/4 de lo que tenía, ¿cierto? Tenía lo que tenía el viernes menos 3/4 de lo que tenía. Ojo, no puedo decir 3/4 de B. Otra forma de decirlo, voy a poner acá otra alternativa, ¿cierto? Es decir, que tiene B, que se gastó 3/4 de B, entonces le quedó 1/4 de B. Cualquiera de esas dos formas es correcta, ¿ya? Y probablemente en sus pruebas salga así para que ustedes visualicen qué es lo que pasó. O sea, ustedes van a tener que no, descubrir cómo era una fórmula o aplicar. Pueden pasar distintas cosas, ¿ya? Y dicen todo el dinero y luego la mitad de lo que le quedaba. Luego del segundo gasto. Ahora, lo que él le quedaba, ¿cierto? Que era esto, gastó mitad, ¿ya? Entonces ahora va a tener, ¿cierto? Tiene B menos 3/4 B y después ahora va a tener B menos 3/4 B, que eso era
menos la mitad de lo que le quedaba. La mitad lo puedo expresar de esa forma. Acá no hice ningún cálculo algebraico. Lo expresé tal cual. Tenía B, le quité 3/4 a B y luego quité la mitad de lo que quedaba, que era eso que está ahí. ¿Cierto? Me quedaba eso, entonces ahora le resto lo que me quedaba. O si lo quiero hacer más abreviado, también podría decir, me quedaba 1/4 de B y le voy a restar la mitad de lo que me quedaba. ¿Cierto? O sea, básicamente me va a quedar ¿cuánto? Eso yo lo puedo reducir. Me va a quedar 1/4 B menos 1/8 B, 1/8 de B. Estas dos formas para expresarlo. La forma donde pongo directamente la fórmula, que sería de acá, ¿cierto? Y otra forma es ir calculando, que también es válida. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver de acuerdo a lo que les pidan en su ejercicio, ¿cierto? Yo podría pensarlo y decir, mira, si se gasta 3/4, le queda 1/4, y se gasta la mitad de 1/4, yo de mi experiencia comprando queso sé que eso es 1/8. Entonces puedo expresarlo de esa forma, o también algebraicamente expresarlo de esta, ¿cierto? Viene el caballero, voy a ponerlo aquí más expandido para que se note, tiene B y se gasta 3/4 de su dinero, o sea, 3/4 B. Le queda esa plata, tiene esa plata, ¿cierto? Y luego vuelve a gastar, pero se gasta la mitad de lo que le quedaba, que era B menos 3/4 de B, y ahí está la expresión como completa, ¿ya? Acá está reducida y acá está completa, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, a repasar. Entonces, en resumen, álgebra va a ser una forma de expresar cosas de los que no tengamos la cantidad, o puede existir dos ejemplos, pero queremos generalizar, buscar una fórmula. Por ejemplo, esto, a mí no me dijeron cuánta plata recibía el caballero, sino que me decían que recibe una cantidad de dinero, que yo le llamé B, ¿ya? Generalizar. Si esta lógica se repite, puede tomar cualquier valor y siempre voy a poder hacerlo igual, ¿cierto? Entonces el álgebra se trata de generalizar, de encontrar fórmulas que nos sirvan en muchos casos, incluso infinitos casos, ¿ya? Entonces hay que trabajarlos de manera habitual que nosotros trabajamos los números, solo que ahora en vez de ser cantidades van a ser variables que representan a cantidades, ¿ya? Importante, chicos, ser ordenado, como se pueden haber dado cuenta, por ejemplo, que no es simple de ver así nomás si usted no es ordenado, sino va paso a paso viendo qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, van a tener ustedes que establecer fórmulas para sucesiones, ¿cierto? Van a tener que establecer fórmulas para ciertas situaciones. ¿Ya? Entonces, como tarea, chicos, para el jueves tienen que hacer la guía C. ¿Ya? Apóyense, ayúdense porque es un poquito abstracto, para algunos puede ser difícil, ¿ya? Pero sin embargo, en el momento de la prueba no se asusten ahora porque no es complicado, ya es cosa de practicar. Si usted logra hacer bien las guías, le va a ir pero súper bien en esta prueba, ¿ya? Suele ser la que mejor les gusta. La guía 6 está en ABA, donde siempre. Yo no hice link, pero recuerda que en cada unidad ustedes tienen que revisar sus ABA, chiquillos. Al principio del semestre, te revisa qué hay en el ABA del curso. Siempre está todo el material, ¿ya? Desde el día 1. Está usted pincha unidad 3 y hay una parte que dice recursos de información y ahí están todas las guías. Hay videos, hay un montón de material, ¿ah? Adicional al que yo pongo, ¿ya? Así que descarguen su guía,
Si yo no la pongo, da lo mismo, porque ahí está. Ya por eso no la he puesto, no he tenido tiempo de, o sea, siempre lo hago el fin de semana, pero este fin de semana no lo hice. Así que ahora ya más tarde, cuando suba las clases, ahí puedo poner las guías. Ya, pero acuérdense que está todo su material, no es que yo se los ponga. Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos el día jueves. ¿Alguna consulta, algo? ¿No? Ya. Ya pues chicos. Entonces me despido, practiquen, ya porque esta unidad es importante entenderla bien y después se les va a hacer bastante sí. Ya, pero repasen harto y nos vemos el día